Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. Vamos a considerar en esta ocasión las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 16 al 22 de septiembre del 2019. Les damos las gracias por esa confianza, por esa preferencia. Gracias a Jehová y también a ustedes estamos llevando estímulo a muchos hermanos y eso es algo que nos llena y nos motiva a seguir trabajando para Jehová y también para ustedes. Muchas gracias entonces y vamos a comenzar. El capítulo 84 es para esta semana y se titula en forma de pregunta: ¿qué implica ser discípulo de Cristo? Está basado en Lucas 14, 25 al 35. Y se habla del precio que hay que pagar por ser discípulo de Jesús. Veamos entonces la primera pregunta impresa. ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que sus discípulos tienen que odiar a sus familiares y hasta su propia vida? Bueno, en primer lugar, no debemos pensar que esto es literal, ¿sí? No debe entenderse mal este mensaje o de manera literal. Lo que Jesús está diciendo es que deben amarlo menos que a Él. Sí, no deberían ser como el hombre de la parábola de la cena que rechazó una importante invitación solo porque acababa de casarse. Pensemos en un ejemplo bíblico. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en Génesis 29:31, donde dice que Jacob odiaba a Lea y amaba a Raquel. En realidad, lo que significa es que amaba menos a Lea que a la hermana de esta, Raquel. Entonces, en ese sentido, debemos, por así decirlo, amar menos, ¿sí? O poner en primer lugar a Jesús, a Jehová, a Jesús, antes que a nuestra familia carnal. Por supuesto, esto podríamos aplicarlo en el caso de alguien que quiere bautizarse, pero por temor a perder una buena imagen delante de su familia, decide posponer o hasta cancelar el bautismo porque se avergüenza de las repercusiones que puede traerle con su familia. Esa persona no está siguiendo las palabras de Jesús citadas en este capítulo. Tercer punto, cuando Jesús dice amarlo a Él más que a su propia vida o alma, esto se refiere a estar dispuestos a dar la vida por Él. Así como se escucha, esto nos enseña que ser discípulo de Jesús es algo muy serio y no debe tomarse a la ligera, es incondicional. Imagínense, estar dispuestos a dar la vida, la propia vida, por ser discípulos de Jesús. Ese es el precio. Pero, por supuesto, no lo vamos a hacer obligados o de mala gana. De esto hablaremos más adelante. Segunda pregunta, ¿qué quiere decir o qué quiere enseñar Jesús con los ejemplos de la construcción de una torre y del rey que se prepara para la guerra? Bueno, en pocas palabras podemos decir que Jesús quiere enseñar que sus discípulos deben ser sabios, prácticos e inteligentes. No tiene sentido empezar algo sin primero planear y calcular, como indicó Jesús. Tal obra o plan se quedará a medias a menos que planee y calcule. Podemos pensar como segundo punto que en tiempos modernos la organización de Jehová nos anima a planear y calcular. Sí, es un principio bíblico que se nos anima a tener presente siempre que realicemos cualquier actividad, sea esta seglar, familiar, económica y especialmente en las actividades espirituales. Es importante el cálculo, la planeación cuidadosa. Y bueno, habló Jesús también sobre un rey que se prepara para la guerra. Al hablar del rey que se enfrenta a otro ejército enemigo mucho mayor que él, Jesús explica que sus siervos deben estar dispuestos a dejarlo todo, a dejar los bienes materiales sin remordimiento alguno. En otras palabras, todos nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos,
pertenencias y hasta la vida propia para ser sus discípulos. Esto es algo sobre lo que hay que meditar y orar, como aquel drama que hablaba de cómo fue la conquista de Jerusalén, el drama o la película titulada Andamos por Fe, y ahí se veía una pareja de cristianos que tardaron en abandonar la ciudad a pesar de que ya se había dado la instrucción, ya se había hecho oficial que debían marcharse inmediatamente, pero ellos, por su apego a lo material, no lograron escapar y hasta perdieron la vida. Sufrieron mucho por aferrarse a sus pertenencias y a las comodidades. Eso es un ejemplo de lo que jamás queremos hacer, porque si lo hacemos, vamos a sufrir mucho, indudablemente. Veamos ahora, y esto lo vamos a seguir comentando más adelante, la tercera pregunta. ¿Cuál es la lección de lo que Jesús comenta sobre la sal? Bueno, Jesús explica que la sal es útil siempre y cuando mantenga su fuerza o salinidad. De forma similar, sus discípulos serán útiles siempre y cuando mantengan esa fuerza, ese deseo de seguir a Jesús. Y por supuesto lo manifiesten con sus acciones. De lo contrario, no serán útiles, al igual que la sal que pierde su salinidad o fuerza. Queridos hermanos, esto es algo muy serio que nos motiva a no permitir que nada ni nadie nos aleje de seguir a Jesús. De esto hablaremos más adelante. Comentarios adicionales. Según el orden de ideas que consideramos, queremos expresarles nuestra sincera admiración y encomio a nuestros queridos hermanos y hermanas que han estado dispuestos a lidiar, a enfrentar el rechazo de la familia carnal por ser testigos dedicados y bautizados. Sí, ellos merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro apoyo. Algunas veces han escuchado comentarios tan despectivos, tan despreciativos como, por ejemplo, preferiría verte tirado borracho en una banqueta en vez de verte predicando con los testigos en las calles. A veces se escuchan comentarios así y duelen mucho, pero tales hermanos demuestran que aman a Jehová y a Jesús más que a su familia, obedeciendo así lo que dijo Jesús. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos les guardan animosidad o rencor a su familia que los rechazó. Ellos están en la mejor disposición de ayudar a tal familia, pues somos pacificadores. Otro comentario. Jesús habló de estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Esto es algo muy serio que cada quien debe meditar bajo oración, pues aunque las circunstancias sean favorables en el lugar donde nos encontramos, en cualquier momento las cosas pueden cambiar, y es posible que arrostremos la misma muerte por ser leales a Jesús. Algunos ejemplos bíblicos demuestran que los que decidieron transigir, fallarle a Jesús, experimentaron un gran y excesivo cargo de conciencia que los llevó al borde de la locura o de la depresión o desesperación, como le ocurrió a Judas Iscariote, que finalmente se suicidó, y también al apóstol Pedro, que lloraba amargamente atormentado por haberle fallado al Maestro. Entonces, esto del bautismo es algo muy serio. Hay niños que a veces desean bautizarse y es bueno también que ellos entiendan la seriedad del asunto. Y nadie debería pensar, bueno, es que ese es un tema para adultos, no es para niños, no hay que asustarlos con esos temas. Pero, por ejemplo, los jóvenes hebreos que estuvieron en la ciudad de Babilonia, ellos, por así decirlo, arrostraron la muerte también, pues la pena era la pena de muerte. Imagínense, se les tiró en un horno ardiente por no querer adorar esa imagen. Entonces, ya desde tiempos bíblicos, Jehová espera que sus siervos estén dispuestos a dar el todo por Él, por seguirlo.
Imaginemos al padre Abraham, él también estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, el unigénito, para obedecer lo que Jehová le estaba pidiendo. Entonces es algo en lo que debemos meditar si nosotros estamos dispuestos a servir incondicionalmente de esa manera a Jehová, si las circunstancias cambiaran. Bueno, es algo en lo que debemos meditar y no tomarlo a la ligera. Otro comentario adicional: es importante aprender a planear y calcular. Muchas veces escuchamos esto en las reuniones, y esto es especialmente importante a la hora de tomar decisiones. Es un principio bíblico: planear y calcular. En cambio, analice este punto tan interesante. Satanás, el diablo, animó a Jesús a lanzarse del templo, así sin más, sin planear ni calcular. ¿Y qué dijo Jesús? Recordamos que Jesús no lo hizo, ¿sí? Porque dijo: no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. ¿Nota usted el contraste entre ambas ideas? Jesús nos anima a planear y calcular, pero el enemigo nos anima a ser impulsivos, a actuar por impulso, sin pensar, por así decirlo, a poner a prueba a Jehová. Ahora, aplicándolo a nuestros días, quizás alguien podría llegar a pensar que las cosas espirituales deben decidirse así sin más, impulsivamente, sin pensarlo, sin planear ni calcular, porque estamos poniendo el reino en primer lugar y Jehová va a bendecir nuestros planes o va a bendecir nuestra decisión así sin más. Pero eso no es lo que Jesús enseñó, ¿sí? Entonces debemos aprender a discernir y a identificar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es bueno recalcar que la organización en muchas atalayas ha recalcado mucho este principio de planear y calcular al mudarse a un territorio, a planear cosas como el hospedaje, el costo económico de la vida, adaptarse a la cultura, a la nueva congregación, etc. Pues imagínese, si las cosas salen mal, si las cosas se hacen solo por impulso y no salen como se habían planeado, ¿cuál va a ser el resultado? La persona va a terminar frustrada, va a terminar culpando inclusive a Jehová, a Jesús, porque ¿por qué no bendicieron su decisión de haberse trasladado? Pero ¿qué nos diría Jesús? Bueno, Jesús nos diría al principio que ya consideramos: porque no planeaste y calculaste como lo indiqué. Entonces es algo muy, muy importante. Siempre queremos planear y calcular, hacer las cosas con buen juicio. Otro punto muy importante y significativo: al hablar de la sal que pierde su fuerza y deja de ser útil, Jesús lo relacionó con sus discípulos, ¿verdad? Y esto nos enseña que alguien que abandona a Jehová, a Jesús y a la congregación, pierde, por decirlo así, su salinidad o fuerza, su sentido de propósito, su sentido de utilidad en la vida. ¿Nota ese punto? Pues analice esto: sin Jehová, sin Jesús, no somos absolutamente nada. Nadie, ningún ser humano, no importa de qué país sea, sin Jehová y sin Jesús no somos nada. Nuestra vida no tiene propósito, ¿sí? Una vida sin Jehová y sin Jesús no es vida. Jamás habrá nada en el mundo que logre llenar ese espacio que solamente Jehová y Jesús pueden llenar. Un ejemplo moderno que podemos citar a este respecto es el hermano Edgardo Franco, conocido como el General. Recordamos su entrevista en el broadcasting, y él fue un cantante famoso, y él expresó que él tuvo, por así decirlo, que abandonar a Jehová, a Jesús, a la congregación, por volverse un cantante famoso. Y él expresó que cada premio que obtenía era un trofeo de Satanás por haber abandonado a Jehová. Imagínese. Él regresó y reconoce que no hay nada en la cima del mundo de Satanás que logre llenar ese espacio que solamente Jehová y Jesús pueden llenar. Entonces es un punto
que debemos pensar seriamente a nivel personal. Hay algunos que hoy ya no están en la congregación por diferentes razones, no los juzgamos. Lo cierto es, cuando eran mejores personas, cuando estaban saliendo a predicar, yendo a las reuniones, o ahora que están viviendo una vida sin propósito, culpando a otros por haber abandonado a Jehová. Sin duda que somos bendecidos al estar dentro de la congregación. Valoremos nuestro lugar en la congregación. Entonces, ¿cómo puede decirse que uno sale ganando por ser discípulo dedicado y bautizado de Jesús si tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, a perder todos nuestros bienes materiales y a experimentar el rechazo de nuestra familia? Es una muy buena pregunta. Respuesta: hay la satisfacción de saber que estamos haciendo lo que Jehová Dios y su Hijo aprueban. El tener el favor de ellos vale más que toda otra cosa. Ni nuestros amigos, ni nuestros parientes, ni todo el oro del mundo pueden darnos ayuda constante y segura, dirección infalible y vida eterna. Pero Jehová Dios nos hace disponibles estas cosas por medio de su Hijo Jesús. También ganamos hermanos, hermanas, madres e hijos en sentido espiritual. Cuando no estimamos nuestra vida como demasiado preciosa, también podemos mantenernos firmes al enfrentarnos a las penalidades económicas. En tiempos modernos, algunos siervos de Dios han perdido su empleo por haberse adherido lealmente a los requisitos divinos. Entonces, esos son comentarios que podemos expresar referentes al estudio bíblico de la congregación para esta semana. Esperamos que les sea de utilidad en su preparación para la reunión. A continuación, queremos expresar saludos cordiales y especiales a queridos hermanos y amigos que nos han escrito, especialmente a nuestra querida hermana y amiga Marta Laura Torres. Ella nos expresa su agradecimiento sincero, y también a nuestra familia, por este tipo de contenido que estamos publicando o compartiendo. Muchísimas gracias, querida hermana Marta Laura Torres. Ella nos expresó en otros comentarios que está pasando una situación totalmente delicada de salud. También podemos incluirla en nuestras oraciones, que Jehová la siga ayudando, le siga dando aguante, paz y fe, porque sabemos que viene un nuevo mundo y necesitamos ese cambio que solo Jehová y Jesús pueden traernos, ¿sí? Entonces podemos incluir en nuestras oraciones a nuestra querida hermana y amiga Marta Laura Torres. Entonces es una forma de animarnos y de apoyarnos con nuestras oraciones. Jehová escucha esas oraciones. Dice, la oración del justo es bien vista ante Jehová. También queremos saludar a nuestro amigo Juan Vanos, también a nuestra querida hermana Lorena Cortés, a nuestra amiga Patricia López Rodríguez, también a nuestra hermana Celia Isabel Álvarez Espinosa. Gracias por tomarse el tiempo de escribir. También a Cristina Parolo, a Mil Silvia, a nuevamente Patricia López Rodríguez, gracias por sus comentarios, y a nuestra hermana Claudia Meneses. También queremos expresar un cordial saludo a nuestra amiga Blanca Endara, ¿sí? Ella comenta la utilidad de este contenido para comentar en la reunión. También saludamos a nuestra hermana Celia Isabel Álvarez Espinosa por su comentario tan positivo. Y por supuesto queremos saludar a nuestra querida amiga y hermana Melindao Borges, que siempre está pendiente, escribiendo. Sí, gracias querida hermana Melindao Borges. Reciba por favor un gran saludo, un gran abrazo, que Jehová la siga bendiciendo. Gracias por escribirnos y estar pendiente. Le agradecemos mucho su interés personal. También saludamos a nuestra hermana Sandy Murillo Rosales. Gracias por estar siempre pendiente. También a Misty Cisne y a Juan Vanos nuevamente. Sí, pues les agradecemos mucho su apoyo al canal, por estar ahí siempre pendientes. Muchas gracias. Rogamos en oración a Jehová que nos siga bendiciendo a todos,
Sí, sabemos que son tiempos difíciles, pero gracias a Jehová y al apoyo de ustedes, aquí seguimos y estamos dispuestos a seguir sirviendo a nuestros hermanos a través de este medio. Queridos hermanos, es así como finalizamos. Les enviamos a todos un gran saludo, un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.